Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hace pocos días, la CIA, el FBI y la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos dieron a conocer un inusual comunicado conjunto diciendo, palabras más, palabras menos, que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una campaña de ataques cibernéticos y de desinformación por Internet para influenciar las elecciones de Estados Unidos a favor de Donald Trump. El comunicado decía que la inteligencia rusa hackeó los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata de Hillary Clinton y se los entregó a Wikileaks, que los difundió pocos días antes de las elecciones. Y decía que Rusia quiere influenciar las elecciones en varios países para hacer que elijan líderes populistas autoritarios y de esa manera debilitar las democracias occidentales. Trump, en un principio, minimizó todo esto, sugiriendo que eran informes de inteligencia politizados realizados por funcionarios del gobierno saliente. Pero en una conferencia de prensa pocos días atrás, después de recibir un reporte confidencial de las agencias de inteligencia, Trump admitió que sí, que hubo un ataque cibernético ruso, aunque dijo y ha dicho varias veces que él hubiera ganado las elecciones de cualquier manera. ¿Qué significa todo esto? ¿Está Rusia buscando convertirse en una potencia mundial con todo esto o, por el contrario, es un síntoma de debilidad, una señal de que Putin está tan debilitado internamente por problemas económicos, por los problemas económicos de Rusia, que está haciendo todo esto para mostrarse como un líder todopoderoso capaz de desafiar a Estados Unidos? Vamos a preguntarle todo esto y mucho más a uno de los más conocidos disidentes rusos, el presidente de la Fundación de Derechos Humanos y ex campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Lo más probable es que Putin lo hizo porque un dictador puede cometer varios errores, excepto uno, que es mostrarse débil. Y para Putin, con todas las malas noticias de la economía rusa, el enfrentamiento con el mundo libre, con Estados Unidos, es el único argumento que le queda para seguir en el poder y demostrar su capacidad para desafiar y confrontar a los Estados Unidos, incluso interferir en el sistema político de Estados Unidos. Eso le da mucha credibilidad a los ojos de sus seguidores y sus acólitos dentro y fuera de Rusia. Y más tarde en el programa vamos a tener a dos protagonistas de uno de los dramas humanos más increíbles de los últimos tiempos. Vamos a tener a los sobrevivientes de aquel accidente aéreo que conmovió al mundo en 1972, cuando un avión que llevaba al equipo de rugby de Uruguay se estrelló en la cordillera de los Andes. El drama de los sobrevivientes que tuvieron que comer los restos de sus compañeros muertos para poder mantenerse vivos sigue dando que hablar y es tema de nuevos libros y nuevas películas. Vamos a ver las entrevistas que le acabamos de hacer a Roberto Canessa y a Nando Parrado, los dos sobrevivientes que salieron a buscar ayuda caminando por las montañas cuando todos los habían dado por muertos. Emergió un Dios que conocí en los Andes, que es muy diferente del Dios de todos los días, que es el Dios que le decís, por favor, ayúdame, necesito que me... No es el Dios que te dice que no, sino que es el Dios que te dice que sí. Es el Dios del próximo paso. Es el que si te morís vas a encontrar y vas a ver al paso siguiente. Estás ya en otra dimensión de la idea. Bueno, empecemos con la entrevista que le hicimos al ex campeón mundial de ajedrez y presidente de la Fundación de Derechos Humanos, Garry Kasparov, también autor de un libro llamado Llega el invierno, ¿por qué Vladimir Putin y los enemigos del mundo libre deben ser frenados? Vamos a ver lo que nos dijo Kasparov y luego lo vamos a analizar con Marily Cancio, activista de la campaña de Trump y abogada especialista en derecho internacional. Veamos. Garry Kasparov, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hace unos días, el director nacional de inteligencia de Estados Unidos dio a conocer un reporte diciendo que el presidente ruso, Vladimir Putin, personalmente ordenó el hackeo, el ataque cibernético a los servidores de la campaña de Hillary Clinton y también habría ordenado la fabricación de noticias falsas para ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones de Estados Unidos. ¿Usted cree en ese informe? ¿Cree que pasó eso? Y si lo cree, ¿por qué cree que Putin hizo eso? Mira,
Creo que podemos separar esta pregunta en varias partes. Creo que sí, creo en el reporte de inteligencia de Estados Unidos. Sí, creo en ese reporte porque no solo ha sucedido en Estados Unidos, sino también en varios países de Europa. Vladimir Putin ha intervenido en varios procesos políticos europeos y tenemos mucha evidencia. Cualquiera que conozca Rusia o cualquiera que sepa cómo funciona una dictadura puede entender que esta operación no pudo ser hecha sin la autorización del dictador. No me puedo imaginar a alguien dentro del equipo de Vladimir Putin, sin importar qué tan alto sea su cargo, que autorice una operación en contra de los Estados Unidos sin antes informarle a Vladimir Putin. Lo más probable es que Putin lo hizo porque un dictador puede cometer varios errores, excepto uno, que es mostrarse débil. Y para Putin, con todas las malas noticias de la economía rusa, el enfrentamiento con el mundo libre, con Estados Unidos, es el único argumento que le queda para seguir en el poder y demostrar su capacidad para desafiar y confrontar a los Estados Unidos, incluso interferir en el sistema político de Estados Unidos. Eso le da mucha credibilidad a los ojos de sus seguidores y sus acólitos dentro y fuera de Rusia. Pero ¿cuál es el motivo por el que Putin habría querido que Trump gane las elecciones de Estados Unidos? ¿Por qué le convenía más a Putin Trump que Hillary Clinton? ¿Es porque el presidente ruso creía que Trump sería odiado por todo el mundo o porque quiere que ganen líderes populistas, autoritarios en todo el mundo para que nadie lo pueda acusar a él de ser un líder populista autoritario? ¿Cuál es la principal razón por la que usted cree que Putin habría ayudado a Trump? Nuevamente, puede haber varias respuestas a esa pregunta. Uno es que claramente Putin veía a Trump como la contraparte que más le convenía, porque Trump es un perfecto agente del caos. Y cuando miras cómo funciona Putin en Europa, apoyando a grupos ultranacionalistas y de la izquierda radical allí, cualquier grupo que desestabilice el status quo es un grupo que le conviene a Putin, porque Putin se ha dado cuenta que para su agenda global, organizaciones como la OTAN, la Unión Europea, organizaciones que proveen seguridad y paz en Europa y en el mundo, son organizaciones que le convienen debilitar. Y Trump era la opción perfecta para debilitar la decisión del mundo libre de oponerse a las agresiones de Putin. Esa sería la respuesta geopolítica. ¿Cuáles serían otras posibles razones por las que Putin habría ayudado a Trump a ganar las elecciones? También psicológicamente creo que a Putin le agrada a Trump, porque Trump no tiene instintos democráticos. Muchas declaraciones de Trump en el pasado muestran su admiración por métodos no democráticos, incluso totalitarios de gobierno. Por ejemplo, él alabó la masacre de Tiananmen en 1989 y muchas veces, tú sabes, ha dicho palabras muy buenas sobre Putin y Al-Assad y otros dictadores de todo el mundo. Así que esa es otra razón. Pero también hay otros motivos potenciales que podrían ser aún más siniestros. Sabemos que el imperio de bienes raíces de Trump está creado sobre la base de la deuda, lo que es normal, no tiene nada de malo, pero también sabemos que Trump sobrevivió 4 bancarrotas y una de esas, en el año 2008 y en el año 2009, lo puso al borde del desastre y fue salvado por una infusión masiva de capital extranjero que vino de Rusia, de China y otros lugares. Y también sabemos que Trump se rehusó a dar a conocer su declaración de impuestos, así que solo podemos adivinar cuánto dinero de Rusia fue a parar en el rescate de Trump en el 2008 y 2009, si estos dineros tienen alguna relación o no. Y aún así, cuando Trump estuvo en Moscú en el año 2013 presentando su Miss Universo, su reinado de la belleza, el cual fue pagado por oligarcas rusos, no sabemos si ahí hizo o no otros negocios bajo la mesa, así que la combinación de estos factores explica por qué Putin estaba tan consistente en apoyar a Trump. Agreguemos que Rusia niega que haya interferido en las elecciones de Estados Unidos y que Trump dijo en una declaración que el ataque cibernético ruso no tuvo absolutamente ningún efecto sobre el resultado de la elección. Trump dijo también en una conferencia de prensa el 11 de enero que actualmente no tiene negocios en Rusia.
Mariel Cancio, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Garry Kasparov? Primero que nada, feliz año, Andrés. Gusto estar contigo otra vez. Como sabes, yo era una de las personas que respaldaba a Trump el año pasado cuando pocas personas le daban chance de que pudiera ganarle a la señora Clinton. Lo que estamos viendo es una campaña desafortunada de tratar de quitar la legitimidad del señor Trump, de su victoria. Estamos a unos días de su juramento y lo que hemos escuchado son muchas especulaciones. Yo no vengo aquí a hablar de quizás o lo que pudiera ser. Pero Marely, el propio presidente electo Trump ha admitido que hubo un hackeo ruso, un intento de influenciar las elecciones de Estados Unidos a su favor. Entonces, ¿tú estás negando lo que dice el propio Trump? No, no estoy negando lo que dice Trump. Sin duda ninguna tengo seguridad de que Rusia, China, Irán, varios gobiernos no amigos nuestros han querido interferir con nuestro gobierno. Pero lo que digo es que eso no tuvo nada que ver con él ganar las elecciones. Él le ganó a 17 candidatos sumamente calificados republicanos. Después, cuando hizo su campaña contra la señora Clinton, él ganó gracias al estado de Wisconsin, el estado de Ohio, el estado de la Florida. O sea, ¿tú no crees que ni el hackeo ruso, ni el FBI, la declaración del FBI 10 días, 11 días antes de las elecciones, ninguno de esos factores y la campaña de noticias falsas, ¿tú crees que Trump hubiera ganado sin nada de eso? Yo te digo que sí hubiera ganado. Vimos que Julian Assange vino a Fox News y él mismo dijo que esa información que él recibió y divulgó en Wikileaks no vino a través de los rusos. ¿Y tú le crees más a él que a todas las agencias conjuntas de Estados Unidos? No, pero te digo es que hay mucha especulación. Yo no tengo más información que nadie, pero sí creo que los rusos sí se metieron o pudieron tratar de meterse, se metieron en el email de Podesta que su sigla clave era password, pero sí digo que Trump ganó las elecciones a través del voto de las personas americanas, nada que ver con la intervención rusa. Tenemos que ir a un corte, ya la seguimos, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el inusual documento conjunto de la CIA, el FBI y la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos diciendo que el presidente ruso, Vladimir Putin, habría llevado a cabo un ataque cibernético para influenciar las elecciones de Estados Unidos a favor de Donald Trump. Según las agencias de inteligencia, este ataque tuvo varias formas, incluyendo el hackeo del ataque cibernético, el hackeo de correos electrónicos de la campaña de Hillary Clinton, que Rusia luego entregó a Wikileaks, y la difusión de noticias falsas y desfavorables a Hillary Clinton en redes sociales. Sigamos con la entrevista que le hicimos al disidente ruso y ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Veamos. El reporte de las agencias de inteligencia de Estados Unidos dice que Rusia está hackeando, está haciendo ataques cibernéticos a los partidos políticos de todo el mundo occidental para ayudar a candidatos populistas y así destruir desde adentro las democracias occidentales. Se agrega el informe que Putin lo va a seguir haciendo en las elecciones que se vienen. ¿Usted cree que Putin va a hacer campañas encubiertas de hackeo y de desinformación en las elecciones que se vienen ahora en Alemania, en Francia e inclusive en las de México el año que viene? Yo no sé sobre México. No sé si Putin tiene algún favoritismo sobre México o si México es tan importante para su agenda geopolítica. Si lo es, por supuesto que lo hará. Sobre Alemania, en Alemania ya está sucediendo. La inteligencia alemana ha reportado hackers rusos que han atacado las partes más sensibles de la infraestructura alemana, robando documentos secretos y definitivamente atacando a Angela Merkel. Y las huellas digitales de Putin están por todas partes en el Brexit, apoyando la campaña a favor del Brexit. También apoyó en Italia el referendo al voto por el no en contra del primer ministro Renzi. Apoyó a Marine Le Pen, apoyó el partido neonazi en Francia. De manera que puedo seguir y seguir dando ejemplos, porque tenemos tantos reportes de diferentes países europeos, comunidades de inteligencia de Europa que apuntan a Rusia, no a China, no a Irán, no a alguien más, sino exclusivamente a Rusia como la fuente del problema.
Gary Kasparov, ¿por qué cree que Obama, el presidente Obama, se demoró tanto en denunciar la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos? Si la propia CIA y el FBI dicen ahora que sabían desde hace tiempo que Putin estaba haciendo esto en Europa, desde hace mucho. ¿Por qué? Mira, esa es la pregunta del $1.000.000. Creo que los demócratas merecieron perder porque Obama fue tan tímido en sus respuestas a las agresiones de Putin. Yo entiendo que Obama, ya sea por ingenuidad o por ideología, creía que tendiendo puentes a sus rivales podría cambiar sus formas de actuar. Se equivocó y Putin se lo demostró. Putin podía ver la indecisión de Obama en Ucrania, Siria y tantos otros temas. Y eso lo llevó a decidir que podía ir por el premio más grande e influenciar las elecciones de Estados Unidos. Creo que el mayor error que Obama cometió fue cuando recibió la información de un hackeo ruso. Ahí tuvo que hacerlo público. Tenía que haber demostrado allí que Putin estaba interviniendo a favor de Trump. Creo que eso habría podido salvar a la candidata demócrata. Ahora Obama sí ha hecho algunas cosas, pero lamentablemente muy pocas y muy tarde. ¿Cómo cree usted que las democracias occidentales deberían defenderse contra estos ataques cibernéticos rusos sin caer en la censura? Bueno, antes de entrar en el tema práctico de cómo defenderse de un ataque cibernético, hay que ser conscientes que hay una amenaza. Sabes, desafortunadamente desde el final de la Guerra Fría hubo una actitud de complacencia en que la gente creía que el juego geopolítico ya había terminado, que ya no teníamos que ser agresivos, que ya no hay más amenazas, que la Unión Soviética se había ido y que la Guerra Fría había sido ganada por las democracias liberales, etc. Pero desafortunadamente, el mal no desaparece. Puede ser enterrado por un tiempo, pero eventualmente vuelve a aparecer. Y ahora tenemos que reconocer que hay una amenaza a nuestra forma de vivir. Es una amenaza diferente. Desafortunadamente es más difícil de entender, ya que no hay fronteras geográficas. No es que puedas montar un muro y dividir el mundo libre del mundo no libre. Sabemos que hay países que pertenecen al mundo libre y hay países que son parte del imperio soviético, satélites de la Rusia soviética. Pero el reto ahí viene más desde una perspectiva histórica. Estamos viendo un regreso de las fuerzas del pasado, fuerzas que se sostienen en su visión arcaica. Por ejemplo, tenemos a ISIS, el así llamado Estado Islámico, que predica una versión anticuada del Islam de los siglos VI o VII que no tiene cabida hoy en día. Luego tenemos el movimiento iraní, un poco más moderno, pero que también habla de una dominación religiosa medieval. Luego tienes a Vladimir Putin, que habla que unos pocos pueden regir el mundo, en que los países pequeños no tienen otra opción que acatar órdenes. Y todas estas fuerzas no dejan que tú progreses. Ellos quieren arruinar la democracia liberal, el fundamento del mundo libre. Entonces, reconocer esta amenaza, reconocer estas fuerzas que vienen del pasado, nos pueden ayudar a darnos cuenta de que estamos en una guerra. Nos guste o no, estamos en una guerra. Y más que eso, estamos en una guerra contra fuerzas que saben usar muy bien la tecnología moderna para no permitirnos seguir progresando. Porque estas fuerzas son muy buenas para usar el Internet, para usar las comunicaciones modernas, para usar todo lo que se ha inventado en el mundo libre y que ahora se está usando contra nosotros mismos. Bueno, pero ¿cómo deberían defenderse las democracias occidentales? De nuevo, sin caer en la censura. Yo no entiendo cómo hasta ahora no se ha creado un programa integral para combatir las noticias falsas y otras actividades maliciosas en Internet sin infringir la base de la democracia. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la libertad de expresión. Es difícil, pero tú sabes, lo que yo haría sería primero dejarle saber a Putin y sus aliados que hay un costo. Hay un costo por esas acciones agresivas. Y no hay duda que Estados Unidos, como la nación más poderosa del mundo, tiene suficientes recursos para demostrarle a Putin y especialmente a sus seguidores, a sus aliados, a sus espías, que el precio de hacer lo que están haciendo es muy alto. Y otra de las cosas que creo que Obama debería haber hecho hace muchos años, y todavía podría hacerlo, es hacer público los reportes sobre los bienes de Putin, sobre la plata robada por los oligarcas rusos
que han puesto en otros países, escondiendo sus dineros en países del occidente. Esa es otra forma de contraatacar a enemigos del mundo libre, dando a conocer donde Putin esconde dineros en países de occidente, países que él dice que odia. Y también creo que es importante que eduquemos a la gente, porque vivimos en una era donde la gente tiene acceso a toneladas de información, contrario a lo que pasaba en la Unión Soviética, porque en esa época estábamos muriéndonos de hambre por falta de información. Había una cortina de hierro que no nos dejaba recibir información contraria a la propaganda oficialista. Pero la saturación de información hoy día también puede tener un efecto negativo, porque la gente se cansa y la gente se puede quedar con una sola fuente, una fuente familiar, y no escuchar otras fuentes. Y eso crea una forma de tribalización del espacio de la información. Así que tenemos que hablar con la gente y educarla a usar estas poderosas herramientas para verificar la información, porque puedes tomar un par de minutos para verificar que tal o cual información difundida por el periódico Russia Today o por la campaña de Trump es falsa. Y es muy importante que la gente juegue ese rol y proteja su propia integridad, teniendo la habilidad de verificar la información. No ser simplemente consumidores de información, sino ser proactivos en verificar el origen de la información. Marieli Cancio, el presidente electo Trump ha dicho que va a nombrar una comisión investigadora para investigar este tema del hackeo ruso. ¿Tú crees que eso va a ir en serio? Yo creo que todo con Trump es serio. De verdad que si encuentran algo, vamos a saber de eso. Lo que vimos es la razón por la cual la señora Clinton perdió y ha sido por las políticas de Obama. Sabiendo de la información de que Rusia estaba interviniendo, tratando de hackear nuestros sistemas, no actuó. No actuó en Ucrania, no actuó en Siria, y esa debilidad política, yo creo que al revés, tener a alguien como Trump como presidente de Estados Unidos se la va a poner bien difícil a Rusia. Marieli Cancio, muchísimas gracias. Vamos a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El doctor Roberto Canessa es uno de los sobrevivientes de aquella tragedia en los Andes que conmovió al mundo hace más de 40 años. ¿Ustedes se acuerdan cuando ese avión que llevaba al equipo de rugby de Uruguay se cayó en la cordillera de los Andes y los sobrevivientes fueron dados por muertos? Roberto Canessa y Nando Parrado fueron los dos sobrevivientes que cuando creían que todo estaba perdido salieron a caminar por las montañas en busca de ayuda. Canessa acaba de sacar un libro llamado Tenía que sobrevivir. Veamos lo que nos dijo. Roberto Canessa, muchas gracias por estar con nosotros. Un honor. Pasaron, ¿cuántos años? 40 y pico de años. Ahora sacas un libro. Sí, es un poco la revancha de los Andes. ¿Por qué? Porque se me hace 45 años. Y bueno, porque tenía que tener algo para contar. Ahí tenía solo 2 meses para contar. Tú tenías 19 años. Correcto. Cuando pasó eso. Sí. Para ponernos un poco en antecedentes. El avión se estrelló, era un equipo de rugby, tú tenías 19 años, estabas en segundo año de la escuela de medicina. Y con tus pocos conocimientos, fuiste uno de los que ayudó, digamos, a sobrevivir. ¿A cuántos? 16, murieron 29. Tuvimos 2 meses y salimos caminando. Y uno de las cosas que más se recuerdan de esa película, que quiero preguntarte si es cierta, es que los sobrevivientes se cubrieron los cuerpos contra el frío con sus compañeros muertos y hasta en algunos casos se los comieron. No, en realidad hicimos frazadas con la parte de atrás de los asientos del avión. Y bueno, cuando se acabó la comida, se ve que el hombre tiene algo natural, que es, tiene que comer algo. Y lo único que había ahí era eso. Así que yo creo que es algo natural. Creo que, como te decía, que es un experimento de comportamiento humano y que el hambre te lleva a eso. Y además está llena la historia de fenómenos de este tipo que son parte del comportamiento. Y además es la llave de afuera de la historia de lo que pasó. La gente afuera decía, ustedes son los que se salvaron porque se comieron a los muertos.
No, eso no alcanzó, nos salvamos porque éramos un equipo, nos salvamos porque tuvimos que escalar 5.000 metros, porque tuvimos que estar 11 días perdidos y errantes, muertos de frío. Todas esas cosas forman parte de esa historia, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que sobrevivir? ¿No hay un instinto natural en el hombre cuando estabas ahí perdido en la montaña, nadie a la vista, o sea, ningún equipo de salvataje a la vista, de decir, abandono? Tenía que sobrevivir es cuando agarré el pedazo de carne y dije, yo no me quiero comer esto. Yo esta humillación no me la llevo, yo me dejo morir. Y ahí me acordé de mi madre, que iba a estar llorando que se había muerto el hijo. Yo había ido a un entierro y había muerto como una madre y yo era un hijo. Y dije, eso no le va a pasar a mi madre. Mientras yo tenga un gramo de vida, yo de acá voy a salir, voy a hacer lo que pueda. Y me vino una fuerza tranquila, no es una fuerza exacerbada ni nada, es el convencimiento de que de acá yo voy a salir y hacer todo lo que pueda. ¿Cuál fue el instinto natural de los muchachos, que eran casi todos muchachos, un equipo de rugby? ¿Era sálvese quien pueda uno contra el otro o era juntos morimos todos? Si no nos tratamos bien entre nosotros, Dios no nos va a sacar de acá. Emergió un Dios que conocí en los Andes, que es muy diferente del Dios de todos los días, que es el Dios que le decís, por favor, ayúdame, necesito que me... No es el Dios que te dice que no, sino que es el Dios que te dice que sí. Es el Dios del próximo paso. Es el que si te morís vas a encontrar y vas a ver al paso siguiente. Estás ya en otra dimensión de la idea. ¿Cómo es eso? Yo miraba esas montañas y decía, se abandonó la búsqueda, capaz que nuestros padres nos están buscando, ¿cómo hago yo para salir de acá? Y digo, pero si yo soy amigo del Creador, del que hizo todo esto, yo soy amigo de Dios, tengo banca con Él, Él me va a ayudar, Él me quiere, yo voy a hacer mi parte, y si no alcanza con lo que yo puedo, Él sí puede ayudarme en ese pedacito. Ese fue el Dios que te decía que conocí en los Andes, y es el que me ayuda cuando tengo pacientes graves. Cuando te rescatan, cuando los rescatan, tú sigues estudiando medicina, te recibes. ¿Cómo cambió tu vida? ¿En qué eres diferente a todos los demás, a tus colegas médicos, en la vida cotidiana, en todo? Y que yo tuve una oportunidad de vivir que mis amigos no tuvieron. Cuando yo llego a mi casa y veo la alegría del barrio y todas esas cosas, enfrente se había muerto un hijo y esa madre estaba llorando y yo le iba a visitar y no decía nada y me escuchaba y me preguntaba y me decía, ¿ya te vas a ir? Quédate un ratito más. Contame un poco más de Arturo. Y ahí dije, la pucha, el hijo de ella llegó hasta ahí. Yo puedo seguir. Yo tengo que hacer todo ese resto. No puede ser que esta madre dice, ¿para qué se salvó Roberto, que es un sinvergüenza? Yo tengo que echarle a la vida, tengo que echar todo. Porque además eso es lo que yo prometí en la montaña. Y con esa manera me metí al rugby, me metí a la medicina, me metí a la vida. Tenía un compromiso de echar ese resto y además cuando un paciente se estaba muriendo yo sabía lo que estaba sintiendo y sabía que se podía salvar. Entonces tenía que recuperar todo ese terreno perdido. Y eso es lo que trata el libro, del hombre en esa adversidad, cómo lucha, dónde busca y dónde están las bases. Y eso no es solo la historia, eso necesita 40 años de maduración después, de darte cuenta un montón de cosas que hiciste, por qué las hiciste. Porque primero están los instintos y la narrativa, pero ¿qué hay adentro del hombre? Todas esas cosas que lo lleva a esas cosas. Y eso es lo que trata el libro. Y eso es lo que dicen los pacientes que ven de afuera. Yo miraba la ventana del fuselaje y veía la luna, y veía la vida, veía mi casa. ¿Qué enseñanzas hay en este libro para aquellos que no pasamos por lo que pasaste tú? Que hay que ser agradecido de la vida, que la vida nos da mucho más de lo que necesitamos y hacemos mucho menos de lo que podemos, que nos vivimos quejando. Hasta que un día se te cae el avión y decís, pero si yo estaba bárbaro, ¿qué me pasó a mí? Y no te sientes a esperar los helicópteros, porque los nuestros no vinieron. Escuchamos por la radio que se había abandonado la búsqueda. Tuvimos que ir caminando a buscarlos. Y también que no te la creas nunca. No te la creas nunca. Mirate al espejo y decís, gracias a Dios, el mismo nabo de siempre. Porque vas un día al médico y te dicen, tiene cáncer diseminado. ¿A quién le ganaste? Pero mientras tanto la vida de desafío es deliciosa, esa vida de vivir al límite de lo humano, al límite de la capacidad del hombre, al límite de mejorar la sociedad y de ver que tenés oportunidades que los demás no tuvieron.
porque yo salgo a caminar, que me voy a haber quedado en el fuselaje con todos ahí muertitos de miedo, porque un amigo me dijo, qué suerte tenés, Roberto, que podés caminar por nosotros. Yo tengo las piernas rotas y soy un parásito que depende de vos. Y ahí surge el hombre heroico y ahí surge lo que hacen los grandes grupos. Cuando uno en un grupo hace más de lo que el grupo necesita. Porque los grupos, si vos le vas a sacar al grupo, es un grupo ruin. En cambio, si vos sos un grupo que tirás todas las vueltas, es un grupo maravilloso que todo el mundo quiere formar parte. Es un grupo donde se contagia la mística. Y ese era el grupo que teníamos nosotros en los Andes. Cuando Javier me dice en los ojos, Roberto, yo sé que vos vas a llegar. Más confianza que en mí mismo. Y todas esas cosas son las que te hacen crecer. Y eso es lo que trata ese libro. Tenía que sobrevivir como un accidente aéreo en los Andes. Inspiró mi vocación para salvar vidas. Roberto. Muchas gracias por el apoyo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvemos vamos a ver lo que nos dijo Nando Parrado, el otro sobreviviente que salió a caminar en las montañas para buscar ayuda en esa tragedia aérea. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Nando Parrado es el autor de Milagro en los Andes, el libro en el que narra el drama del accidente aéreo en el que murió gran parte del equipo de rugby de Uruguay hace ya más de 4 décadas. Parrado, junto con Roberto Canessa, quien vimos antes, fueron los 2 sobrevivientes que decidieron salir a caminar por las montañas para buscar ayuda después de que escucharon en la radio de que las autoridades habían dado por terminada la búsqueda de sobrevivientes. Veamos lo que nos dijo. Nando, ya pasaron más de 40 años desde esa horrible tragedia que te tocó vivir, donde perdiste a tu madre y a tu hermana. Y bueno, siguen saliendo películas y documentales y libros, buscando un poco el sentido y las enseñanzas de esa tragedia tan horrible. Y mucha gente, cuando piensa en esto que les pasó, piensa en el hecho que tuvieron que alimentarse de los cuerpos de los que murieron en esa tragedia, pero se habla poco sobre cómo funcionó la dinámica del grupo, si una situación extrema como esa saca lo mejor del ser humano o lo peor del ser humano. ¿Qué pasó cuando el avión se estrella? Mueren la mayoría de los que estaban ahí. Quedan 24 en un principio, sobrevivientes. ¿Fue cada uno por la suya, sálvese quien pueda, o fue juntémonos porque si no nos juntamos, nos morimos? ¿Cuál salió lo mejor o lo peor del ser humano? En la situación nuestra, lo que afloró fue lo mejor de cada uno. Yo no sé si es el tipo de educación, el tipo de país donde uno vive, las circunstancias tan difíciles. A lo mejor en la guerra aflora lo peor de cada uno. A lo mejor en situaciones de riesgo, de traumáticas, muchas veces aflora lo peor. Aquí afloró lo mejor y eso fue lo que nos permitió sobrevivir. O sea que cada uno daba lo mejor de sí para que el otro pudiera pasar mejor. Y eso a lo largo de 72 días nos permitió hacer un buen concretamente, equipo. Ustedes están ahí, el avión está totalmente deshecho, ustedes están muriéndose de frío. ¿No se pelearon por las mantas, por los restos de comida? No. Te puedo asegurar definitivamente que en 72 días no hubo un conato de agresión, no hubo una discusión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la historia se escribe después con el tiempo, pero yo creo que el hecho de que éramos la mayoría del mismo colegio, que éramos jugadores de rugby, creó una sociedad muy homogénea. Ustedes estuvieron allí varios días y después 2 de ustedes, Roberto Canessa y tú, deciden ir a buscar ayuda después de que escuchan por la radio de que se suspendió la búsqueda, de que ya habían agotado todos los intentos de encontrarlos. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue una decisión individual de ustedes 2? ¿Nosotros nos vamos? ¿O fue que se reunió el directorio, por decirlo así, y dijo, mandemos a 2 que estén en mejores condiciones para ver si logran encontrar a alguien? Yo creo que en una situación de supervivencia de este tipo también aflora lo subjetivo de cada uno, la personalidad de cada uno.
En el momento que yo escuché, los 10 días que la búsqueda se había suspendido, yo había perdido mi familia, mi madre, mi hermana, mis mejores amigos allí en el accidente. Quedaba mi padre y mi otra hermana, y yo digo, yo tengo que volver a ellos. O sea, yo tomé la decisión de irme porque acepté inmediatamente que la situación no iba a ser infinita ahí. No podíamos quedarnos infinitamente y definitivamente allí. Iba a llegar un momento que no iba a haber más comida, que no iba a haber nada. ¿Y qué pasa en ese momento? Entonces yo me fui mucho más adelante y dije, yo no voy a estar acá en ese momento, o me voy a morir en el intento, o voy a llegar a ver a mi padre. Pero fue una decisión individual. Te lo pregunto porque... Para mí fue individual, absolutamente individual. O sea, la decisión la tomé yo. Llegó el momento que yo dije, el que quiera venir conmigo, que venga. Y el que no venga. Tú has escrito en tu libro que sobrevivimos, en el caso de ustedes, porque hubo liderazgos. Entonces, ¿tú sí crees que el heroísmo individual, el liderazgo individual es lo que salva situaciones límites como esas? Yo creo que siempre hay un líder. Y muchas veces el líder no se da cuenta que es el líder, ¿no? Y en nuestra historia el liderazgo es de una forma absolutamente accidental. Todos los buenos líderes murieron en el accidente. El capitán del equipo, Marcelo, Guido, Panchito, los mejores jugadores, los que tenían las mejores chicas, los mejores estudiantes que integraban el equipo nacional, los más populares, los que eran los líderes de la manada, vamos a decir, fueron muriendo y murieron. Y los líderes iban apareciendo de aquellos que no tenían las condiciones de ser líderes. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿un líder se hace? ¿Nace uno líder? Yo creo que las circunstancias determinan después de lo que pasó si fuiste líder o no. En tu libro hablas también del factor suerte. ¿Cuánto crees tú en el factor suerte? La suerte para mí es fundamental en la vida. Tenés buena o mala suerte. ¿Por qué me senté yo en la fila 9 de ese avión? No había boarding passes, me senté en la fila 9. ¿Y qué pasó con la fila 9? Me senté en la fila 9, me podía haber sentado en la 4, en la 3, en la 2, en la 14, o en la... Cuando el avión choca se parte en dos, detrás de la fila 9 no hay avión. Los que estaban sentados adelante mío se salvaron. Los se salvaron. De la fila 10 para atrás se murieron. Eso es suerte, no tiene nada que ver la actuación de cada uno, ¿no? Entonces la suerte definió muchas cosas. ¿Qué fue lo principal que aprendiste? Cada segundo que yo me estaba muriendo en ese fuselaje helado, ¿qué hace uno? Uno piensa. ¿Y en qué piensa? Yo pensaba en el amor. Quería abrazar a mi padre, extrañaba a mi madre, quería que me abrazaran. Entonces, aprendimos que eso es lo más... No quería dinero, no quería... Y mirá que me gustan las cosas materiales. Más que a nadie. Buenos restaurantes, buena ropa, buenos coches, me gustan tenerlos. Pero antes que eso está mi familia. Jamás voy a hipotecar nada de mi familia, de mis hijas, de mis nietos, un tiempo con ellos para obtener algo material. Y la vida después te recompensa. No tenés por qué ser increíblemente efectivo en tus empresas para ser una buena persona, ¿no? O para tener éxito en la vida. ¿Qué es el éxito en la vida? ¿Cuál es el éxito? ¿Cambiaste o siempre había sido así? Eso es una pregunta que siempre me hago y digo, yo no sé cómo era antes, ni sé cómo soy ahora. Uno es como lo ven los de afuera, ¿no? Pienso que antes era una persona, un chico normal, buen deportista, no muy buen estudiante, pero absolutamente normal. Y he seguido mi vida de esa manera. Cuando tomaron la decisión de alimentarse de los cuerpos de los que habían muerto, ¿hubo una discusión? ¿Cuál fue la racionalización de eso? ¿Cómo llegaron a eso? Es una pregunta muy interesante y te puedo decir que somos los expertos con más experiencia en ese tema en el mundo, ¿no? O sea, todo lo demás es teoría. Nosotros tenemos la teoría y la práctica. El hambre es uno de los miedos más primitivos del hombre. Es un miedo que uno jamás lo va a tener. Tú puedes tener miedo a un accidente, miedo a que te roben, miedo a las enfermedades, miedo al fuego, miedo a las alturas, miedos. Pero el miedo al hambre solo existe si la situación es real. Y es un miedo que te condiciona y es uno de los peores miedos, no saber cuándo vas a comer de vuelta. Y jamás te vas a dar cuenta de ese miedo hasta que tu cuerpo comience a alimentarse de sí mismo. Que todo lo que sea grasa, músculo, todo se transforme en energía. Y tú lo sentís. Y el miedo te hace pensar de otra manera.
Entonces es muy fácil poder teorizar y hablar sobre ese tema si nunca estuviste ahí. O sea, lo que me estás diciendo es que nunca lo pensaron dos veces. Nunca lo pensamos dos veces. O sea, cuando llegó la indicación del cerebro de que había que hacerlo, la decisión se toma rápidamente, porque no hay otra. Fascinante este testimonio y estas enseñanzas. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre el inusual informe de inteligencia de la CIA, del FBI y de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos sobre la interferencia cibernética de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y síganos en nuestra página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Y síganos también en nuestro Twitter, @OpenheimerA, y en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Los esperamos, nos interesan tus opiniones y tus sugerencias. Bueno, mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy, el informe de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la entrevista que le hicimos al disidente ruso y ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov sobre la interferencia cibernética rusa en las elecciones de Estados Unidos para favorecer la campaña de Donald Trump. Hay varios motivos por los que el presidente ruso Vladimir Putin habría usado ataques cibernéticos contra Hillary Clinton para ayudar a que Trump ganara las elecciones. Porque Trump había criticado varias veces durante la campaña a la OTAN, a la Unión Europea, a varias otras instituciones claves de Europa y de la zona de influencia de Rusia. Y Trump había dicho que si ganaba él, Estados Unidos reduciría su ayuda militar a Europa o por lo menos exigiría que los europeos empiecen a pagar más por su propia seguridad. Y como nos decía Garry Kasparov, Putin, que ya invadió Crimea en el año 2014, podría estar buscando debilitar y destruir las instituciones europeas para poder tener campo libre en su propia zona de influencia. Y lo más importante y más asustante es que el informe conjunto de todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos dice que Putin no solo ha interferido en las elecciones de Estados Unidos, sino que también lo está haciendo en otros países para ayudar a que ganen líderes populistas autoritarios. Y los motivos de Putin serían muy sencillos, porque si ganan líderes populistas autoritarios en las principales democracias del mundo, nadie podrá reprocharle a él, al propio Putin, de ser un líder populista autoritario o de violar los derechos humanos. Los invito a hablar más sobre Putin y las próximas elecciones en Alemania, en Francia y en México en nuestro blog andresopenheimer.com. Bueno, gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.